Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Mi nombre es Marta Isabel Torres Castro, soy del área de matemáticas y la clase está dirigida para cuarto de secundaria A. El tema, que es la 10ª sesión, denominada Utilizamos intervalos en situaciones relacionadas a las culturas preincas. Nuestro propósito: conocerás a través de la historia de las culturas preincas y otras situaciones la representación y las operaciones con intervalos. Vamos a conocer un poco de historia. Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta 400 a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo, la cual recibió gran influencia de la cultura chavín. El nombre del país también existió, la cultura chimú. En el norte del país también existió la cultura chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó desde el 900 años después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo, de cuya orfebrería el tumi es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín. Es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta el 1800 a.C., por lo que se la compara con civilizaciones antiguas como la de Mesopotamia y la de Egipto. Estas son algunas de las culturas preincas, es decir, que se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo, con la llegada de los españoles. A partir de la situación responde. Representan en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas preincas e inca. ¿Entre qué años coincidieron las culturas chavín y Paracas? ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no chavín ni mochica? Representa gráficamente y simbólicamente el tiempo de desarrollo de las culturas chavín y chimú. Comprendemos la situación. Primera pregunta: ¿cuál es el periodo que abarcó la cultura chavín y la cultura mochica? La cultura chavín se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta 400 a.C. La cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. ¿Qué periodo abarcaron las culturas Paracas y chimú? La cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. La cultura chimú abarcó desde el año 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo. Seguimos resolviendo. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? La cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que calculan un periodo de desarrollo que va desde el año 3000 a.C. hasta el 1800 a.C. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Representar en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Representar en la recta numérica los periodos de las culturas preincas e inca.
¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? ¿Entre qué tiempos se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Representar simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de la cultura Chavín y Chimú. Vamos a recordar la definición de intervalos. Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendido entre otros dos dados, A y B, que se llaman extremos del intervalo. Existen dos notaciones principales. En una se utilizan corchetes y corchetes invertidos, en las otras corchetes y paréntesis. Observemos: cerrado en A, abierto en B, cerrado en A, abierto en B. Abierto lo puedes representar de esta forma, corchete invertido, o como un paréntesis. Estas dos formas representadas significan lo mismo. Intervalos limitados, intervalo cerrado o de extremo A y B. Cuando tenemos intervalos cerrados los representamos de esta forma, corchetes, cerrado en A y cerrado en B. Y la representación conjuntista es X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual que A y menor e igual que B. ¿Y por qué se representa la forma menor e igual o mayor e igual? Porque estamos viendo la forma que es cerrado. Cuando es cerrado es el intervalo con la línea debajo. Tenemos la forma, cómo se representa: cerrado en -1, cerrado en 3, el intervalo cerrado en -1 y 3. Tenemos la forma simbólica, la forma conjuntista y la forma gráfica. Tres tipos de formas de representar los intervalos. Intervalos limitados. Intervalos limitados, pero ya estamos viendo que ya no es cerrado en los extremos, sino abierto. Esta forma es abierta y se representa con un cerito, y a la vez la representación conjuntista es X pertenece a los reales tal que X es mayor que A y es menor que B. Tenemos la forma, ahora dice abierto en 1, abierto en 6, se lee el intervalo abierto en 1 y en 6. Tenemos la representación simbólica, la representación conjuntista y la representación gráfica. Recuerden que hacia la derecha están los infinitos positivos y hacia la izquierda están los infinitos negativos. Intervalos limitados, pero ahora tenemos el extremo izquierdo abierto y el extremo derecho cerrado. Aquí dice abierto, es esta forma, abierto, y aquí es cerrado. Pero ¿cómo se lee? Que X es mayor que A y menor e igual que B. Su representación gráfica y la forma. Recuerden, esta es la representación simbólica. Un ejemplo: abierto en -5, cerrado en 3. Su representación conjuntista, siempre vas a decir que X pertenece a los reales tal que X es un valor que es mayor que -5, recuerda, es abierto, mayor. Menor e igual, cerrado. Por eso se sobreentiende, se pone la línea debajo porque representa que es cerrado, cerrado en 3. Ahora vamos a la representación gráfica. Abierto en -5 y cerrado en 3. Intervalos limitados, pero ahora tenemos cerrado en el extremo izquierdo A y abierto en el extremo derecho B. Y aquí tenemos que X es mayor e igual que A porque indica que es cerrado, la línea sobrepuesta, y X es menor que B, es abierto. Esta forma lo vas a representar gráficamente: en el extremo izquierdo cerrado en A y en el extremo derecho abierto en B. Si notamos un ejemplo, vemos la representación simbólica, la representación conjuntista y la representación gráfica. Intervalos ilimitados. ¿Qué significa ilimitados? Tenemos la representación simbólica: abierto en el infinito negativo y cerrado en A. Abierto en el infinito negativo y abierto en A. Cuando es una representación simbólica ilimitada, de esta forma: cerrado, abierto, el infinito negativo. ¿Cuál es la representación conjuntista?
Van a continuar. X pertenece a los reales tal que X es menor o igual que A. Y para la segunda, X pertenece a los reales tal que X es menor que A. Aquí es cerrado y aquí es abierto. Pero si notan la diferencia, como es ilimitado, ya no va entre dos cantidades. ¿Por qué? Porque simplemente te dice que X es menor o igual que A, se sobreentiende que están los infinitos negativos. Y X es menor que A, están los infinitos negativos. La diferencia es que aquí es cerrado y aquí es abierto. La representación gráfica, infinito negativo a la izquierda y cerrado en A. Infinito negativo a la izquierda y abierto en A. También tenemos los intervalos ilimitados, pero la diferencia es que ahora es cerrado en A y abierto hacia el infinito positivo. Abierto en A y abierto en el infinito positivo. Entonces observamos, X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual que A. Está mirando hacia la derecha. X pertenece a los reales tal que X es mayor que A. Cuando los números son mayores, siempre está hacia la derecha. Representación gráfica, tenemos en A, cerrado, mirando hacia la derecha, es el infinito positivo. Tenemos la representación gráfica, abierto en A, mirando hacia la derecha en los infinitos positivos. Y recuerda, los infinitos positivos están hacia la derecha y los infinitos negativos están hacia la izquierda. Operaciones con intervalos. Como los intervalos son un subconjunto de los números reales, entre ellos se puede efectuar operaciones de unión, intersección y diferencia de conjuntos, pero estos conjuntos los vamos a representar en la gráfica. Aquí quiero que me presten mucha atención. Dados los intervalos, A, abierto en menos 5, abierto en 1 y B, cerrado en menos 4 y abierto en 3. Hay el intervalo que resulta al efectuar las siguientes operaciones. A unido con B, intersectado, solo A pero no B, solo B pero no A. Para ello te vas a ayudar con una gráfica de intervalo. Observemos. A unido con B es el conjunto formado por la unión de los números de ambos, la unión de ambos. Primero representamos A, abierto en menos 5 y abierto en 1. Luego representamos B, cerrado en menos 4 y abierto en 3. Si me dice la unión, son todos los valores del extremo izquierdo al extremo derecho. ¿Quién está en el extremo izquierdo? A, abierto en menos 5, abierto en menos 5 y en el extremo derecho, abierto en 3. Quiere decir que la unión sería como respuesta abierto en menos 5 y abierto en 3. Y esa es la respuesta. Lo sombreas todo, lo coloreas todo. Y la intersección, solo lo que hay en común, lo que tiene A y lo que tiene B. Ubicas los mismos valores y en la intersección es lo que hay en común. ¿Y qué es lo que hay en común? Cerrado en menos 4 y abierto en 1. Y para la diferencia de A menos B y B menos A, no es lo mismo decir A menos B y B menos A, porque aquí se refiere solo A pero no B, y aquí solo B pero no A. Entonces, si me indica solo A pero no B, solo A pero no B, no considero este puntito que le pertenece a B, no lo considero. Si no lo considero y aquí me dice que es cerrado, entonces aquí debería de ser abierto. ¿Cuál es la respuesta? El extremo izquierdo, solo A, abierto en menos 5 y abierto en menos 4. ¿Y por qué es abierto en menos 4? Porque me dice que no debo de considerar el valor de B. Y si no considero el valor de B y aquí me dice que B es cerrado, pues es abierto. Solo B, pero no A. Solo B, pero no A. Ahora aquí sucede lo contrario, porque este B para B es 1, entonces aquí debería de considerarlo porque B no le pertenece este valor a B. Entonces, lo contrario, si aquí es abierto, su intervalo es cerrado, cerrado en 1 y el extremo es abierto, abierto en 3.
Entonces aquí notemos la diferencia. Cuando te dice A menos B, solo A pero no B. Aquí sería abierto en menos 5 y aquí es abierto en menos 4. ¿Por qué es abierto en menos 4? Porque no debe de considerarse el valor de B. Y aquí, ¿por qué es cerrado? Porque para B está considerado abierto, entonces aquí consideramos que es cerrado. Cerrado en 1 y abierto en 3. Es lo contrario. Si pueden observar, es lo contrario para los extremos. Ejecutamos la estrategia o plan. Representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de las culturas más antiguas y responde la primera pregunta. Observamos el origen, positivo, negativo, identificas los datos, reconozco que la cultura caral es la civilización más antigua a la que le calculan un periodo de desarrollo entre el año 3000 a.C. hasta el 1800 a.C. Antes de Cristo se considera cantidades negativas. Lo represento en la recta numérica. Tengo como referencia el nacimiento de Jesucristo. Luego ubicamos los valores 3000 a.C. hasta el 1800 a.C. Ubicamos después los datos de la cultura chavín, caral, mochica, chimú, paracas, inca, los intervalos de tiempo. Pueden observar aquí cada uno de ellos. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas pre-inca e inca? Responde la segunda pregunta de la situación. Lo pueden representar con colores, los intervalos. Pueden observar aquí los límites, el origen, lo que está hacia la derecha, positivo, y lo que está hacia la izquierda, negativo. Pueden observar claramente la representación según los datos de los intervalos. Representa en forma conjuntista los intervalos de tiempo de la tabla de la pregunta 2. Recuerda que hemos visto los intervalos de tiempo y la representación conjuntista. Simplemente se le agrega X pertenece a los reales tal que X es cerrado mayor o igual que 1200 y menor o igual que menos 400. Siempre va a estar representado de esta forma: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Responde las preguntas 3, 4 y 5 de la situación. ¿Entre qué años coincidieron las culturas chavín y paracas? ¿Entre qué años? Podemos ver que es entre 700 a.C. y 400. Cuando dice coincidieron es la intersección entre los dos. Y esta vendría a ser la respuesta. ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura paracas, pero no chavín ni mochica? Paracas, pero no chavín ni mochica. Entonces no consideramos ni el lo de rojo ni lo de azul, solamente este espacio vacío que corresponde a paracas, y es 400 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Recuerda que aquí es negativo, por eso es AC, y aquí es positivo, por eso es DC. Representa simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas chavín y chimú. Está la representación de intervalos, la forma gráfica, que ya ustedes lo conocen. Ahora van a responder en estos dos cuadrados. ¿Qué dificultades tuviste para responder las preguntas de la situación? ¿Cómo las superaste? Desde el año 50 a.C. hasta el año 50 después de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Para seguir aprendiendo en casa, estimado estudiante, con la finalidad de afianzar tus aprendizajes matemáticos, te invito a revisar los desafíos de la página 99, 100 y 101 del cuaderno de trabajo de matemática. Resuelve los problemas 4 del día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que te serán útiles para resolver. Quédate en casa, súmate al reto, no son vacaciones, yo elijo ser responsable, yo me quedo en casa, entre todos podemos lograrlo. Hasta la próxima clase. Gracias.